Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro del Spain Investors Day. Hoy con un tema que creemos que realmente merece la atención de todas las empresas españolas, que también merece la atención de los inversores que confían en esas empresas y que como consecuencia confían en nuestro país, que es los fondos europeos y cómo va a gestionar España esa llegada de dinero, esa inyección de dinero por parte del esfuerzo común de todos los países de la Unión. Tenemos hoy con nosotros a dos invitados. Bueno, en primer lugar, recordarles el formato del funcionamiento de esta webinar. Todos los que asisten online a ella pueden trasladar las preguntas a Manuel de la Rocha o a Ricardo Martínez Rico, que son nuestros invitados, a través del chat de esta conversación. Y yo, después de que ellos acaben sus intervenciones, pues les trasladaré sus preguntas. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Ricardo Martínez Rico y equipo económico que colaboran con Spain Investor Day, son uno de nuestros colaboradores que colaboran con esta webinar. Ricardo es socio, fundador y presidente ejecutivo de Equipo Económico, compañía que, como todos ustedes sabrán, ofrece servicios de consultoría en materia económica, financiera, fiscal y jurídico-regulatoria. Ricardo dirigió la Oficina Económica y Comercial de España en Washington, ha sido responsable de las relaciones con instituciones financieras multinacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, y fue secretario de Estado de Presupuestos y Gastos en los Ministerios de Economía y Hacienda. Fue también representante de España en el Consejo Europeo de Presupuestos y en el Consejo Europeo de Política Regional. Así que, Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Nuestro invitado, el invitado especial de hoy, es Manuel de la Rocha. Manuel nació en Madrid en 1972, licenciado en Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Estudios Latinoamericanos por la misma universidad y máster en Política Económica por la Universidad de Columbia. Manuel ha desarrollado su trabajo en varias organizaciones internacionales como el Banco Mundial, también la Comisión Europea o el Banco Africano de Desarrollo, y ha ocupado diversos puestos en agencias y organismos públicos españoles como el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Expansión Exterior o el ICEX. Ha vivido en España, Argentina, Estados Unidos, México y Kenia, con lo cual tiene una clara visión, digamos, internacional, económica y también de vida y de experiencia vital, ¿no? En julio de 2014 a octubre de 2016 fue secretario de Economía del Partido Socialista Obrero Español. Siendo secretario de Economía estuvo en el Spain Investor Day, en uno de nuestros debates, para aclararnos la política que hacía entonces el partido. Han pasado ya unos años de aquello, pero recordamos y agradecemos tu presencia, Manuel, en ese foro. Y desde junio de 2018 ejerció como director de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Desde enero de 2020 es el Sherpa G20 del Gobierno de España y desde diciembre de 2020 ejerce como secretario general de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia de Gobierno y, como tal, del máximo ejecutivo de los fondos de inversión europeos en nuestro país. Bueno, os damos a los dos la bienvenida. Yo me gustaría dar en primer lugar la palabra a Ricardo para que enmarque un poco el asunto de los fondos y luego darle la palabra a Manuel para que nos cuente la visión del ejecutivo de este tema que interesa a todas las empresas y desde luego a todos los que hoy nos acompañan. Muy bien, pues muchas gracias, Benito, muchas gracias por la iniciativa, a ti y a Estudio de Comunicación, y muchas gracias a Manuel de la Rocha por participar con nosotros en esta sesión de hoy. ¿Qué más propio del Spain Investors Day que dedicarnos precisamente a hablar de inversión en España, y en este caso de inversión a través de los fondos europeos, a través de los fondos diseñados por la Unión Europea en respuesta a la crisis? Un pequeño recordatorio: los fondos se ponen en marcha en julio del 2020. Es una iniciativa, es una respuesta muy intensa de la Unión Europea a la crisis sanitaria. Es una muy buena respuesta nuevamente de la Unión ante un momento de crisis intenso. La Unión suele avanzar, la Unión Europea suele avanzar. Los mayores avances se producen precisamente en los momentos de fuerte crisis, y este es un avance extraordinario, nada menos que la
el diseño de unos fondos para ser invertidos en Europa, con el acceso de la Unión Europea a los mercados, es decir, emitiendo la Unión Europea en los mercados y mutualizando esa salida al mercado, esa obtención de financiación y esa capacidad de financiarnos a los países en el proceso, en la recuperación, en la necesaria recuperación tras la crisis. Vivimos ahora en unas semanas distintas, muy distintas a cuando se diseñaron los fondos. Estamos viviendo día a día, lo vemos, lo vivimos, lo vemos en las estadísticas, lo vemos en la realidad, todas las empresas lo estamos notando y sintiendo, el mercado de trabajo también. Estamos recuperando día a día con intensidad la actividad económica y probablemente en este momento estos fondos pues va a ser una gran ocasión para poder financiar esa recuperación, esa transformación de nuestras economías en estos momentos de grandes cambios, de digitalización, del reto climático, del reto de la sostenibilidad. Qué mejor que contar con la ayuda de la Unión Europea y el seguimiento de esos fondos de la Unión Europea. Por eso habíamos pensado que era una muy buena iniciativa, una buena jornada el podernos dedicar precisamente con Manuel de la Rocha a analizarlos, las empresas, tú lo sabes bien, todos llevamos trabajando con intensidad en estos meses precisamente para haber expresado las ideas, las iniciativas, los programas, haber diseñado los modelos de negocio, la cofinanciación. La iniciativa privada está volcada y es muy necesaria en estos fondos, por lo tanto nos parecía muy atractivo poder compartir contigo cuál es tu visión, cómo estás viendo los programas. Tenemos ansiedad por conocer cuando empiezan a salir también las primeras licitaciones y poder así también empezar con la ejecución de estos fondos. A nuestro juicio es una gran noticia, es un gran apoyo de la Unión Europea y es una estrategia muy relevante precisamente para financiar la adaptación de nuestra economía. Por lo tanto, quedamos por lo tanto, nos interesa mucho escuchar tus ideas sobre cómo estás viendo el programa, la ejecución, estos próximos pasos, con la ansiedad que al mundo empresarial nos caracteriza. Bueno, pues ante todo, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias al equipo de comunicación, a Spain's Investors Day, y a ti por la invitación y la presentación. Es un placer estar aquí, como siempre, hablando de la recuperación económica. Yo creo que, en una palabra, los fondos son una oportunidad y una esperanza, ¿no? En una frase. En primer lugar, déjame que diga algo sobre Europa, ¿no? Porque yo creo que tú lo has enmarcado muy bien. Europa aprende, ¿no? Y en este caso, sí, Europa ha aprendido y ha dado una respuesta europeísta, solidaria y con mirada de futuro, ¿no? Que era muy importante y no era evidente que tenía que ser así, pero es una respuesta que nos hace orgullosos en cuanto a el tipo de Europa que queremos y que además supone un enorme paso en el proceso de integración europea, que yo creo que dentro de unos cuantos años, cuando se mire para atrás cuáles son los grandes hitos en la integración europea, esos hitos que uno mira, el mercado interior, el Tratado de Maastricht, el euro, será el fondo de recuperación tras la pandemia, ¿no? A partir de ahí, nosotros venimos trabajando en la elaboración de este plan y España ya tiene un plan aprobado. Yo creo que es por todos conocido y no dedicaré demasiado tiempo a volver a explicarlo porque estoy seguro que la mayoría de los miembros de la audiencia lo conocen. Nuestro plan empieza con 70.000 millones, las transferencias. Es un plan que tiene un desembolso acelerado a 3 años, donde esperamos recibir 55.000 millones en los 3 años. Este año esperamos recibir 19.000 millones. No es lo mismo España que otros países. La mayoría de los países lo han hecho muchísimo más plano a 6 años, nosotros a 3 años. ¿Por qué? Y aquí lo vinculo un poco al nombre de este evento, Spain Investors Day, porque este es un gran plan de inversión. Y es un plan de inversión que tiene que cumplir las características que hay que encontrar ese equilibrio. Es un plan de inversión que mira a medio y largo plazo, tú lo has dicho, la transformación y modernización de nuestra economía, con 2 grandes drivers, transición ecológica y transformación digital, pero que además atiende a los problemas crónicos de baja productividad de nuestra economía, como ha sido tradicionalmente una pobre capital humano y capital tecnológico.
Y ahí vamos a poner muchísimo énfasis en todo lo que tiene que ver con formación, educación, recualificación, al tiempo que vamos a poner mucho énfasis también y muchos recursos en ciencia, investigación e innovación, junto a todo lo que es la transformación, la transición ecológica, sostenibilidad, transición energética, economía circular, medio ambiente y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la digitalización. Por tanto, estamos viendo una mirada de medio y largo plazo, pero tenemos que atender también a las necesidades del corto, porque hemos sufrido una pandemia muy dura que ha afectado a nuestra economía y, por tanto, ponemos también énfasis en acelerar los proyectos para crear empleo en nichos de empleo a corto plazo, empleo de calidad, en áreas como la reforma energética, en áreas como la renovación de edificios, en áreas como la digitalización y la conectividad. Por tanto, al final, lo que tenemos es un gran plan de inversión que permite recuperar niveles de inversión pública en España que habían quedado muy por debajo de la media europea. Fue realmente en los grandes agregados macroeconómicos el que más ha sufrido desde la crisis anterior. Por tanto, nos permite recuperar ese nivel de inversión pública que tanto ayuda a la demanda agregada. Pero, como digo, lo hace con una composición diferente, ¿no? Frente a los años 2000 y los 90, donde concentramos nuestra inversión pública en las grandes infraestructuras públicas, sobre todo de transporte, aquí lo hacemos mucho más enfocada en, como he dicho, digitalización, transición ecológica, que son los aceleradores de esta transformación, y además lo hacemos con las empresas. Nuestra voluntad es hacerlo movilizando capital privado, porque lo que necesitamos realmente modernizar es el tejido productivo. Nuestra industria, nuestro sector energético, las manufacturas, el comercio, el sector turístico, y por tanto esperamos movilizar mucha inversión, ¿no? Y aquí apelo a todos los que nos están siguiendo, que seguro que son inversores, porque se abre una enorme oportunidad para todas esas empresas que tienen que invertir, que están esperando invertir y que están preparando sus proyectos, españolas e internacionales, y que creemos que España ahora es un buen país. Último punto, las reformas. Este no es solo un plan de inversión, aquí hay reformas también. El plan de España es el plan más equilibrado en cuanto a su composición, y ahí está el resto de los países que ya se van aprobando, y por tanto casi toda la información es pública, al menos de los grandes. Es un plan que tiene 200 intervenciones, prácticamente el 50% son reformas, el 50% son inversiones, y se refuerzan mutuamente, es decir, todas las reformas que hacemos en el ámbito del sector energético van a permitir, precisamente, van a facilitar todas esas inversiones que se van a hacer en las energías renovables. Las reformas que vamos a hacer en la administración pública van a permitir un montón de inversiones que se pueden hacer en edge computing, en digitalización, en cloud, en ciberseguridad, reformas en la formación profesional, en educación, en ciencia e innovación. Es decir, es un plan que también es reformista y que va a abrir muchas oportunidades, atacando, como digo, algunos de los aspectos que han mantenido la productividad baja en España por décadas. Por tanto, el plan ha sido aprobado. El día 13 de julio esperamos que finalmente el ECOFIN ratifique este plan, y a partir de ahí recibiremos los primeros fondos y podremos empezar ya a la ejecución rápida. Nosotros ya hemos empezado realmente la ejecución, pero ahora ya entraremos en una fase mucho más rápida. Me preguntabas por las convocatorias. Ya están empezando a haber convocatorias. Ayer mismo Consejo de Ministros aprobó 1.200 millones para convocatorias en el ámbito del autoconsumo, las energías renovables, el almacenamiento, y ya vamos a empezar a ver convocatorias saliendo una tras otra. Por tanto, el mensaje a las empresas es: los proyectos, tener un pelín de paciencia, que ya están llegando esas convocatorias. Sé que muchas empresas han hecho un esfuerzo de generar alianzas, de preparar sus proyectos, de pensar un poco de forma transversal, de forma innovadora, de introducir la sostenibilidad y la digitalización,
Yo creo que hay una oportunidad en muy breve tiempo para que las convocatorias empiecen a salir y puedan presentar los proyectos y empecemos a ejecutarlos. Manuel, hablabas de paciencia en esta última intervención y yo quería trasladarte una de las primeras preguntas que nos llegan a través de nuestro chat del diálogo de hoy. Se refiere a los tiempos, ¿no? La pandemia se prolonga, la crisis económica mundial se prolonga, parece que vemos siempre el final de esta especie de tortura sanitaria que estamos viviendo en el mundo y sin embargo no acaba de llegar ese final y las empresas están preocupadas por los tiempos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el calendario que prevé en este momento el gobierno para los fondos? ¿Cuándo cree que va a empezar a llegar el dinero a las empresas o a los sectores? Bueno, creo que lo acabo de decir, pero lo repito encantado. El dinero llegará probablemente el primer pago, que son unos 10.000 millones, 9.000 y pico millones, ahora a lo largo del mes de julio-agosto. Pero lo importante no es tanto cuando llegue el dinero, sino cuando el gobierno empiece a ejecutar, porque nosotros ya podemos empezar a ejecutar, cargamos dinero en los presupuestos desde el principio. No hemos podido ir más rápido porque la negociación con Bruselas y algunos de los procedimientos de Bruselas realmente dificultaban el que sin el plan aprobado pudiéramos ir más rápido. Pero la realidad, como he dicho, es que ya estamos empezando a ejecutar. Ya han salido convocatorias del CEDETI, han salido convocatorias de inteligencia artificial, han salido convocatorias de reto demográfico. Ayer se aprobó, quizá la más importante hasta ahora, en el ámbito también de la transición energética. Por tanto, ya están saliendo convocatorias. Eso se tiene que empezar a acelerar de una manera muy evidente y muy en breve tiempo, porque precisamente tenemos unos hitos y objetivos que cumplir, que son públicos y que nos obligan a acelerar. Entonces, como he dicho, no quiero, quizá la palabra paciencia no ha sido muy afortunada, lo que quiero decir es que a partir de ahora irán saliendo convocatorias de manera regular y cogeremos una cierta velocidad de crucero y tendremos que ir ejecutando fondos con agilidad y irán saliendo convocatorias. En unos breves días vamos a poner en marcha una página web para el plan de recuperación, una página web única e integral que va a tener toda la información relacionada con los planes, los componentes, las inversiones, las convocatorias, los anuncios y que será una buena referencia para, como punto de información, más allá de que hay algunas organizaciones que están haciendo también una buena labor de información. Somos conscientes de que hay que llegar a millones de empresas, muchas pymes están preocupadas porque no tienen la información. Lo que les puedo decir es que todas las convocatorias y todos los fondos, por supuesto, se van a otorgar en convocatorias públicas, transparentes, concurridas, no discriminatorias y con suficiente tiempo para prepararlos y serán claras en cuanto a los criterios de elegibilidad y los tipos de proyectos que se pueden presentar. Que no haya ninguna duda en ese sentido. Por tanto, es cuestión ya de empezar a ver convocatorias saliendo de forma frecuente. Ricardo, en Equipo Económico trabajáis con muchas empresas, con muchos inversores, tenéis el pulso un poco de cuál es la preocupación sobre los fondos. ¿Cuáles crees tú que son las reformas estructurales que esperan los inversores de nuestro país y cómo crees que deben de ayudar los fondos a esas reformas? Muy bien, gracias Benito. Vamos a ver, yo creo, lo estábamos enfatizando tanto Manuel como yo, la propia decisión de la Unión Europea de tomar esta iniciativa de financiación y de transferencias de fondos a los países de la Unión es una grandísima reforma, es una grandísima oportunidad y es una grandísima reforma. Incluso desde el punto de vista financiero, el hecho de que estemos emitiendo ya bonos europeos, de que haya una referencia en bonos europeos, de que podamos superar incluso las comparaciones ya no tanto con el bono alemán o con el bono francés, de nuestros diferenciales, que tengamos una curva de tipos ya incluso de tipos europeos, ya es una gran reforma para nuestros mercados financieros, para la financiación de nuestra economía. Nuestra economía generalmente necesita financiación.
y puede acudir del exterior o podemos generarla nosotros. En esta ocasión, pues vamos a recibir las transferencias de la Unión, que es una financiación extraordinaria y en un contexto de un avance muy importante sobre el mercado financiero europeo. Primer punto. Segundo, como todo cambio estructural, y esta crisis ha anticipado cambios estructurales, Manuel ha hecho muy bien hincapié en ello, las empresas todos necesitamos adaptarnos a los cambios estructurales. Todos hemos de pasar de un punto de equilibrio, de un punto en donde somos competitivos, a otro punto nuevo de competitividad, de retos, de hacer frente a estos cambios estructurales. Y siempre eso requiere financiación. Pero al mismo tiempo que requiere financiación, y como nos pasa a cada uno de nosotros, siempre esa financiación tiene que ir ligada a reformas. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra economía más flexible, queremos incrementar nuestro crecimiento potencial. Hombre, en estos primeros años no habrá que devolver los fondos, no habrá que variar el presupuesto de la Unión Europea, pero dentro de, me parece que son 8 o 10 años, tú lo sabes mejor, pues el presupuesto tendrá que empezar a recoger también unos ingresos suficientes para devolverlos. Y esos ingresos, lo que sería magnífico es que vengan derivados del crecimiento de todas las economías, del crecimiento de nuestras empresas, de que nuestras empresas hayan hecho esa transformación con éxito y sean muy competitivas. ¿Para eso qué necesitamos? Pues Europa nos lo dice y nos lo recuerda constantemente. Tú has hecho referencia a muchos de esos puntos. En cada uno de los análisis semestrales Europa nos lo recuerda. Mercado de trabajo, pensiones, administración eficiente, educación, políticas activas de empleo, probablemente para que no tengamos que hablar de ese desempleo estructural y volvamos a recuperar tasas de desempleo mucho más razonables para nuestra economía, políticas sectoriales de ganancia de competitividad, innovación, inteligencia artificial, digitalización. Es decir, probablemente son necesarios ese tipo de grandes reformas que siempre van ligados a la financiación, como cada uno de nosotros en nuestra empresa. Cuando tenemos proyectos nuevos, pedimos financiación, pero hacemos reformas también para hacernos competitivos. Yo creo que otra de las grandes reformas que viene también tiene que afectar al presupuesto, tiene que ver con la sostenibilidad de la deuda, tiene que ver con la consolidación fiscal. Eso hará que el debate sobre impuestos también sea un debate más sencillo si avanzamos en el proceso de consolidación fiscal. Las señales que llegan de Europa, es curioso, Manuel estaba comentando muy bien antes, pues la dureza de Europa, como siempre, la necesidad de priorizar adecuadamente en Europa. Pues los alemanes ya empiezan en Europa a también señalar que esto de las reglas fiscales o del freno, como llaman ellos, el freno a la deuda, pues hay que empezar a recuperar ese debate. También para nosotros la consolidación fiscal, a mi juicio, va a ser un aspecto importante de estas reformas. En definitiva, financiación, como tú muy bien has señalado, y reformas para facilitar la transición nuestra, de nuestras empresas, para ampliar nuestro crecimiento potencial y aumentar, por lo tanto, la capacidad de competir y la competitividad de nuestras empresas en un mundo cada vez más global y donde España ha demostrado que lo hace muy bien. Tenemos sectores extraordinarios, tenemos empresas extraordinarias, grandes, pequeñas, medianas, que compiten en México, en Brasil, en Corea, en Estados Unidos, en Alemania. Pues la financiación de esa transición es muy positivo que venga con fondos europeos y acompañado de reformas que nos faciliten la movilidad de un equilibrio competitivo a un nuevo reto de cambios estructurales. Manuel, no sé si coincides con el análisis de Ricardo, ¿tienes alguna cosa que matizar? Sí, coincido en gran medida. Tan solo un apunte en relación al tema de la consolidación fiscal. ¿Dónde está el Gobierno? El Gobierno ahora mismo está en consolidar la recuperación. Eso es donde estamos, en consolidar el crecimiento y la recuperación. Y esa es nuestra prioridad y creo que así está en general en Europa. Por tanto, nuestra prioridad es garantizar que la recuperación ocurre, que hay financiación para las empresas, para los proyectos, para las reformas y evidentemente habrá tiempo para hablar de consolidación fiscal. Nosotros obviamente no estamos en que no haya una consolidación, pero los tiempos son importantes. Entonces nosotros creemos que
ahora es importante consolidar el crecimiento, que será el que nos permita reducir los niveles de deuda, subiendo el denominador y haciendo que crezcamos más. Y por tanto, nuestro énfasis y nuestra preocupación ahora mismo está más en, oye, ¿cómo podemos afianzar ese crecimiento? Que, por cierto, como tú bien has dicho también, tenemos que decir que los niveles de actividad económica que estamos viendo en este trimestre son absolutamente extraordinarios. Vemos indicadores de producción, de confianza empresarial muy buenos, unos niveles de creación de empleo extraordinarios. Hay una bolsa de ahorro embalsamado que, si damos las señales oportunas de confianza, de optimismo, de certidumbre, se puede transformar en consumo. Sabemos que hay muchas empresas que tienen decisiones de inversión y que pueden materializarlas. Por eso, ahora mismo creemos que el debate debe ser ese, y habrá tiempo, por supuesto, para hablar de consolidación fiscal en el medio y largo plazo cuando toque, pero nosotros creemos que ahora es importante dar esa señal porque los datos son muy buenos y creemos que hay que afianzar este crecimiento. Bueno, yo les invito a todos a continuar mandando sus preguntas. Estamos recibiendo algunas de ellas, ya se las hemos trasladado a nuestros invitados, pero a todos los que nos siguen telemáticamente, pero nos sigue presencialmente uno de los presidentes de grandes compañías españolas, de Grupo Celsa. Grupo Celsa, como todos ustedes saben, es uno de los grandes creadores de empleo en nuestro país, es una de las grandes industrias a nivel nacional, de capital 100% español, que además está justamente en la industria del reciclaje, o esa industria que toma residuos para convertirlos en materia productiva. El presidente de Celsa, Francesc Rubiralta, está hoy con nosotros y querías hacerle una pregunta a Manuel. Yo creo que antes Manuel nos decía que una de las grandes preocupaciones del gobierno es que estos fondos lleguen a la industria española, pues probablemente uno de los mejores ejemplos de la industria española sea Grupo Celsa, o sea que, Francesc. Perfecto, Benito, muchas gracias. Manuel, primero de todo, muchas gracias a ti y a tu equipo, porque creo que la dedicación y la inversión en tiempo y trabajo que habéis hecho en el último año es increíble. Hay que movilizar estos 140.000 millones de euros que además van aparejados por reformas, con lo cual yo creo que si conseguís dormir, tenéis que explicar cómo lo hacéis, porque aquí hay trabajo para parar un tren. Yo he escuchado con atención lo que comentabas y efectivamente tú hablas de que hay de las intervenciones que hay tantas cosas relacionadas con inversiones como con reformas. Y sí que me gustaría que nos contases, te hago dos preguntas sobre las reformas. ¿Cuáles son aquellas por las que vosotros apostáis y son las más relevantes, que queréis que puedan traccionar esta gran cantidad de inversiones? ¿Y cuáles son, si puedes contestarlo, aquellas que Bruselas o la Comisión Europea os ha exigido? No sé si... Bueno, muchas gracias. En primer lugar, empiezo por el final. Bruselas no ha exigido ninguna. Bruselas ha sido una negociación a dos bandas. Bruselas tenía que cumplir, y España y todos los Estados miembros, el reglamento, es decir, el plan de recuperación tiene que cumplir el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, que es público, que digamos establece una serie de requerimientos para todos los planes de recuperación y resiliencia, entre otros que se aborden las recomendaciones país que hace la Comisión Europea en el semestre europeo cada año, en particular las del año 2019 y 2020. Hay que cumplir una serie de criterios, por ejemplo, que el 37% de los fondos fueran para la transición verde, el 20% para la transición digital, que se abordaran las 6 grandes iniciativas emblemáticas, las flagship initiatives de renovación de edificios, de digitalización de la administración, conectividad, etcétera, principios y toda una serie de requerimientos que impone ese reglamento. A partir de ahí, Bruselas no exige, es una negociación en donde lo que Bruselas y el Gobierno hemos acordado son una serie de reformas que hay que cumplir, porque el dinero viene aparejado
condicionado y se desembolsará cuando esas reformas se cumplan y también cuando los resultados de las inversiones se empiecen a producir. ¿Cuáles son las reformas más relevantes? Bueno, yo diría, y he mencionado algo antes y también se ha mencionado, creo que, en primer lugar, las reformas vinculadas a la transición ecológica y vinculadas a la transformación digital son fundamentales. Y nosotros llevamos toda una serie de reformas en el ámbito energético, la ley de cambio climático se acaba de aprobar, reformas en el ámbito de la economía circular, que creo que son esenciales, reformas en la movilidad sostenible para hacerla más limpia, más electrificada, y eso conlleva reformas para facilitar las inversiones y esa transición. Y luego, a mí me parece que son fundamentales las dos reformas que van a permitir abordar los problemas de productividad que he dicho y que permitirán elevar el crecimiento potencial, que tiene que ver con el capital humano y ahí todo lo que tiene que ver con formación, educación, políticas activas de empleo, que es una gran rémora en España porque dedicamos mucho dinero cada año y son manifiestamente mejorables desde hace muchos años. Creo que eso es fundamental, o sea, si yo tuviera que poner un foco diría educación, formación, pero todo lo que tiene que ver con el capital tecnológico, en particular de las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas, aquí hay representantes de algunas grandes, son world leaders, son líderes mundiales en sus sectores, pero tenemos un tejido de pequeñas y medianas empresas que tienen una muy baja productividad y que hay que ayudarlas, y por eso vamos a dedicar recursos considerables a empujar a esas pymes a que den ese salto de digitalización. Y luego, evidentemente, tenemos que abordar problemas en el mercado laboral, que yo creo que están ahí, y problemas, no problemas, diría, desafíos que nos vienen en el sistema de pensiones, para garantizar pensiones dignas, al tiempo que aseguramos la sostenibilidad de las pensiones, sobre todo en el desafío que viene a partir de ahora con la jubilación del baby boom. Y por tanto, esas dos grandes patas, el sistema de pensiones y el mercado laboral, se van a abordar. También el tema de la fiscalidad, evidentemente, para en el medio y largo plazo tener un sistema fiscal que proporcione los ingresos suficientes de una manera progresiva, con equidad, suficiencia y sin debilitar la competitividad de las empresas. Lo que puedo decir en el ámbito de las reformas, que ya es de todos conocidos, sobre todo en las que tienen que ver con las reformas sociolaborales, en pensiones y mercado laboral, es que es voluntad de este Gobierno, y así se ha negociado con la Comisión Europea, que se aborden desde el ámbito del diálogo social, con acuerdo entre empresarios y sindicatos. Y lo hacemos con el convencimiento de que esas reformas, si salen con acuerdo, serán más equilibradas y más duraderas, que al final es lo que se necesita en particular esos dos ámbitos muy importantes. Y estamos convencidos, absolutamente convencidos, de que los agentes sociales asumirán su responsabilidad y llegarán a acuerdos beneficiosos para este país. Manuel, uno de los que nos siguen telemáticamente nos habla de la preocupación por la justicia en la asignación de los fondos, ¿no? Estáis, lo decía Francesc Rubiralta ahora, seguro trabajando intensísimamente, llegan una gran cantidad de fondos, tenéis que hacer un trabajo de selección, probablemente no van a poder llegar el dinero a todas las empresas que tienen interés en acudir a esos fondos. ¿Qué medidas va a establecer el Gobierno? ¿Qué trabajo habéis hecho para intentar que ese reparto sea lo más equitativo, lo más justo, que llegue realmente a los que tiene que llegar? Yo, cuando me hacen esa pregunta, lo primero que digo es que estamos hablando, en esta primera fase del plan, 70.000 millones es una cantidad considerable de recursos, considerable, no es una cantidad pequeña. Por tanto, no se trata de elegir a las grandes frente a las pequeñas, a este tipo de empresas frente a otras. Creo que hay recursos para que, si se ejecutan razonablemente, llegue a muchos ámbitos. Los componentes que definen un poco la asignación financiera por distintos sectores son públicos, por tanto nosotros no tenemos que ocultar y las grandes cifras están ahí. El 40% va para la transición ecológica, el 30% va para aspectos digitales, hay unos 10.000 millones a los temas de formación
y educación hay unos 4.500 millones para ciencia, tecnología, innovación, inteligencia artificial. Quiero decir que eso ya da un orden de magnitud de por dónde va el dinero. Además, estos son unos fondos para invertir, es importante. Habrá algunas licitaciones que serán, dedicamos unos 15.000 millones a algunas infraestructuras de transporte importantes, nudos que faltaban y que, aunque tenemos unas infraestructuras de primera en este país, pero hay algunos aspectos como los corredores norte y mediterráneo, algunas infraestructuras multimodales y logísticas que eran importantes finalizar. Pero más allá de eso, el grueso de las convocatorias será para invertir, es decir, los proyectos que se presenten, los fondos europeos no van a financiar el 100%. Luego, eso yo creo que ya muchas empresas lo saben, si no lo digo, hay que movilizar recursos. En segundo lugar, todas las convocatorias tendrán algunos criterios que estamos ahora finalizando, que tendrán que ver con, 1, creación de empleo en España, 2, apoyo a las pymes. Estamos fomentando el que haya alianzas de grandes con pequeñas y eso se valorará positivamente. Tercer elemento, cohesión territorial. Este es uno de los 4 ejes transversales, es decir, para nosotros es muy importante que este plan de recuperación y estos fondos que vienen de Europa contribuyan a una mayor convergencia entre los territorios y no al revés, y por tanto vamos a poner mucho énfasis, y lo digo para las empresas que están preparando sus fondos, en donde se valorará como un aspecto muy importante el que en esos proyectos haya varias comunidades autónomas y en particular, pues oye, menos avanzadas con más avanzadas. No podemos permitirnos concentrar los fondos en unas cuantas regiones que quizás si lo dejamos todo al mercado podría ser el resultado. Y luego aspectos de igualdad de género. A partir de ahí habrá convocatorias concurridas donde se valorarán en las mesas técnicas los criterios y las puntuaciones que tienen que ver pues, con la movilización de recursos que se aportan, la calidad de los proyectos. Para las pymes, que sé que hay una enorme preocupación por cuánto va a las pymes y si esto no se va a quedar solo en las grandes. Hay fondos específicos solo para las pymes, aparte de un componente con 4.000 y pico millones solo para pymes, que es el de las pymes que van a ir, y otros muchos fondos que serán solo para las pymes, en fondos, por ejemplo, en ámbitos como el reto demográfico, en donde las pymes tendrán acceso exclusivo. Y luego, como digo, en las convocatorias incentivamos, y será parte de las bases de la convocatoria, alianzas de grandes y medianas con pequeñas. Por tanto, al final aquí la pregunta de cómo tratamos de que sea con justicia, bueno, no sé si justicia es la palabra, pero sí que todo el mundo tendrá una oportunidad para participar. Vamos a garantizar que sea de una forma transparente y que criterios de creación de empleo, cohesión territorial y participación, igualdad de género y participación de pymes están entre los criterios relevantes a la hora de valorar las propuestas. En tu primera intervención señalabas 2 ámbitos. Uno, la industria, ya hemos visto el diálogo con el presidente de Grupo Celsa, y otro era la energía, ¿no? Bueno, hoy nos acompaña también presencialmente el consejero delegado de Endesa. Endesa es uno de los socios de Spain Investor Day, patrocina este foro de encuentro entre inversores internacionales y empresas españolas. Además, yo creo que es una de las grandes compañías españolas, ejemplo de integración del territorio, ejemplo de permeabilidad en todos los territorios, ejemplo de investigación, de desarrollo, de muchas otras cosas. José Bogas es su consejero delegado y su primer ejecutivo, y también quería trasladarte una pregunta sobre su sector y sobre su ámbito. Público y notorio, ¿no?, del trabajo que ha hecho en España y cómo se ha visto No, habla un poco más alto para que te coja, cómo se ha visto desde Europa, ¿no? Pero quiero decir, o sea, este es el primer paso, tú lo has dicho muy bien, ahora viene un paso
que sin este fundamento hubiera sido peligroso dar, pero con este fundamento nos viene el paso y la responsabilidad realmente del delivery de todo esto. Aunque has comentado ya algo, decías la importancia, por un lado, de lo que son las reformas, que efectivamente, o sea, una cosa es la inversión y otra cosa son las reformas que hagan que esa inversión genere empleo y crecimiento de una forma eficaz y eficiente. Y decías que era importante también la visión transversal y las alianzas, que entiendo que te refieres también mucho a la cadena de valor, es decir, que no se hagan inversiones donde, o se procuren limitar esas inversiones, donde no se atienda toda la cadena de valor, que tecnología, en el caso, por ejemplo, de la electricidad, que no compremos un electrolitador, ¿no?, a Alemania y no seamos capaces, entiendo yo, de desarrollar esa tecnología en España que arrastrará a las pymes, etc. Mi pregunta aquí era, ¿cómo veis eso? Yo creo que muchas empresas tenemos una responsabilidad de ser tractores y de tirar de otras pequeñas empresas y pymes, pero también es cierto que para hacer eso vamos quemando etapas y necesitamos a lo mejor una mayor visibilidad de las cosas, de los proyectos, etc. ¿Cómo veis vosotros esto de la transversalidad, de las alianzas, etc.? Sí, yo creo que tú has puesto el dedo en la llaga de algunos aspectos importantes. Cuando yo hablo de alianzas transversales me refería a algunas de las cuestiones que tú estás diciendo y a otras. También me refería entre distintos sectores, ¿no? Porque estamos viendo, o al menos estamos recibiendo a muchas empresas, por ejemplo, del ámbito energético que se juntan con el ámbito de la digitalización, movilidad con digitalización, industria con aspectos de otros sectores, es decir, muchos de los proyectos más transformadores rompen un poco el simple nicho sectorial para ser más integrados, más comprensivos, y eso creo que los hace más potentes. Pero el tema de la cadena de valor en los proyectos tractores también es muy importante. Una preocupación que tenemos y sobre la que estamos actuando es que efectivamente cuando hablamos de una modernización como la digitalización o la sostenibilidad de nuestra industria, de amplios sectores, el turismo, el medio ambiente, pues que se haga trayendo, el energético por supuesto, importando todo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar. Evidentemente hay que cumplir la regulación europea que impide la discriminación, pero sí que podemos hacer que las convocatorias estén diseñadas de una forma que lo que se valore es la creación de capacidades en España. Por ejemplo, creando estas alianzas a través de lo que es la cadena de valor, que como sabes es una de las cuestiones que vamos a poner encima de la mesa en muchas de las convocatorias, en concreto también en los proyectos estratégicos que estamos ahora hablando con Bruselas, en donde ahí lo que buscamos es efectivamente que se quede el grueso de la producción en nuestro país. En el ámbito energético es muy claro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la transición energética hacia las energías renovables, todo lo que tiene que ver con la producción nueva de, tú lo has dicho, los electrolizadores para la producción y almacenamiento de hidrógeno. Es fundamental que las convocatorias y los proyectos incluyan la producción en España, porque haríamos un flaco favor si al final transformamos nuestro sistema energético y todo es de importación. Tenemos ya experiencias pasadas que no creo que sean buenas, ¿no? Hay que encontrar ese equilibrio, pero es importante que el empleo y las capacidades tecnológicas y competitivas se hagan desde aquí, y vamos a poner todo el énfasis en ello. Como he dicho, estamos ya avanzando en las convocatorias, se lanzaron, y yo creo que esto ha pasado bastante desapercibido para muchos, pero es una forma novedosa de acercarse al sector privado a través de convocatorias de interés, manifestaciones de interés, en donde en hasta 15 ámbitos hemos lanzado estas cosas, que han tenido un efecto muy importante, al menos en dos ámbitos. Uno, movilizar a las empresas, dar una señal de, oye, vienen estas convocatorias, pensemos cómo podemos hacerlo. Segundo, también para el propio gobierno, que la administración no pensamos que sabemos todo, el tener indicaciones de los sectores de, oye,
¿En qué estáis trabajando? ¿Dónde hay apetito para hacer cosas? ¿Dónde se pueden hacer proyectos? Y no en todos los ámbitos es evidente, y nosotros no pretendemos que sabemos lo que está pasando en cada sector al detalle. Muchas veces son los propios sectores los que lo saben. Yo creo que ha sido una cosa innovadora y estamos muy satisfechos de las respuestas que se han dado, con una gran movilización. Por supuesto, hay muchas empresas que todavía no saben, pero pese a todo, hemos recibido miles de proyectos que hemos mirado uno a uno y ahora estamos viendo qué proyectos hay ahí, porque hay proyectos muy interesantes. Creo que eso ya da una indicación de por dónde vamos y ahora ya irán saliendo las convocatorias en donde habrá tiempo para, sobre la base de estas manifestaciones de interés y lo que las empresas nos han indicado y las prioridades del gobierno, evidentemente, irán saliendo las convocatorias. Próximamente empezaremos a ver también los proyectos estratégicos. En muy poco tiempo se aprobará el primer PERTE de vehículo eléctrico, en donde ya se definirán bien este proyecto estratégico, o yo le llamo más bien programa estratégico, porque pretende abarcar la cadena de valor de todo lo que es un sector que tiene sus fabricantes de coches, pero que tiene miles de trabajadores en cientos, por no decir miles, de pymes esparcidas por todo el país, de componentes, de concesionarios, de coches de alquiler, de producción de distintas partes, y que tenemos que reforzar para lograr esa aceleración en la transición hacia el vehículo eléctrico, porque aquí nos jugamos un 11-12% de nuestro PIB en solo ese sector, ¿no? Y que tiene que estar muy vinculado a todo el sector energético, porque vamos hacia vehículos limpios, eléctricos, etcétera, ¿no? En definitiva, y para resumir, absolutamente todo lo que tiene que ver cadena de valor, todo lo que son alianzas grandes y pequeñas que van desde los componentes y la producción en España y la creación de empleo en España y generación de capacidades tecnológicas, va a ser absolutamente fundamental en las convocatorias. Y en cuanto a la claridad, en breve iremos sacando ya las distintas convocatorias, que serán más o menos claras, ¿no? Nos trasladan una pregunta para Ricardo, que dice ¿qué sectores son los prioritarios, según su opinión, para la recuperación post-COVID y cuáles creen que deben de ser los más apoyados por los fondos? Bueno, sectores prioritarios, no es fácil responder por nuestra parte cuáles son los sectores prioritarios. Yo creo que tanto Manuel como yo hemos ido reflejando muchos de los sectores de actividad en donde en España tenemos empresas extraordinarias. Manuel ha estado hablando del sector del automóvil, de energía, pero también de las infraestructuras, los componentes, el agroalimentario, los servicios, el turismo. Es decir, desde un punto de vista económico podríamos pensar cuáles aportan más valor añadido o cuáles tienen un multiplicador mayor, pero yo creo que es que hay muchos elementos para definir sectores importantes. El de la aportación industrial puede ser uno de ellos, el del valor añadido puede ser otro, el efecto multiplicador, pero también hemos hablado de cuáles crean más empleo, porque queremos también recuperar el mercado de trabajo en estos meses, o cuáles están más internacionalizados, cuáles tienen un porcentaje de exportación mayor. Es decir, yo creo que en general los programas con las manifestaciones de interés, como muy bien ha señalado Manuel, con los programas se está actuando sobre prácticamente todos los sectores de la economía española, con enfoque sectorial y con enfoque horizontal. ¿Qué quiere decir enfoque horizontal? Pues también elementos como la educación, elementos como las políticas activas de empleo, elementos como la digitalización, la apertura de nuestra economía al exterior también, como eso es uno de los ejes, uno de los programas también que se ha definido. Yo creo que esa combinación, eso de doble vector, de muchos sectores, con muchas empresas grandes, medianas, pequeñas, muy distribuidas por todo el tejido empresarial español, quizá dando capacidad también, como estáis haciendo, a comunidades autónomas y corporaciones locales para el diseño y para la ejecución de estos fondos, porque también están cerca de empresas de su territorio, pueden ayudar a una mejor ejecución. A mí me gusta utilizar una referencia, y es que en los años 2000, los fondos estructurales, los fondos de cohesión, en esos años, en media, la ejecución en España estaba en torno a 3.000, 4.000 millones de euros.
Ahora estamos hablando de 70.000 millones de euros en 6 meses, en seis años, perdón. Es decir, hay para todos los sectores, hay para todas las empresas, todas aquellas que tengan programas, todas aquellas que sean competitivas, todas aquellas que tengan compromiso de cofinanciación y apalanquen también recursos financieros. Es que es la iniciativa privada la que tiene que desarrollar este tipo de programas. Y en ese contexto, con todos esos sectores, nosotros estamos pensando que el impacto sobre la economía pues puede ser para este año de en torno a 1,6, 1,8% del PIB. Puede estar por encima del 2 el año que viene, conforme avance la ejecución. Es decir, si logramos, con esas convocatorias, con esa buena ejecución, con esa combinación de programas sectoriales y horizontales, una buena aplicación de esta financiación europea. Si puedo decir una sí, cosa claro, por supuesto. Yo creo que esta es una pregunta importante en cuanto a los sectores, ¿no? Porque tampoco nosotros aquí se trata de picking winners, ¿no? O sea, aunque hay algunos proyectos que le llamamos estratégicos, pero sí que me gustaría hacer una reflexión respecto a un tema que creo que es fundamental. Evidentemente, tras la pandemia, la realidad es que hay sectores que han sufrido más y sectores que han sufrido menos, y sectores que siguen sufriendo y cuya recuperación que pueden ser muy importantes en cuanto a la generación de empleo, pero que a lo mejor van a tener una recuperación más lenta. Pues estoy pensando en el transporte, la movilidad y otros sectores que en realidad van, por decirlo coloquialmente, como un tiro, ¿no? Creo que el reto que tenemos como país es tener una economía suficientemente flexible, y aquí la intervención pública es muy importante para mover recursos, es decir, la formación y la recualificación es fundamental. Estamos encontrando, y los datos están ahí, que ahora mismo hay muchísima demanda de puestos de trabajo cualificados, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, digital, ¿no? El Big Data, digitalización, inteligencia artificial, programadores, que no están siendo cubiertos. Y por tanto, ¿cuál es el desafío que tenemos, no en el medio y largo plazo, en el corto plazo, en los próximos 2 años? Llevar a cabo esta recualificación de trabajadores para que todas esas plazas y posiciones en sectores que van a arrastrar, por ejemplo, un sector que queremos crear ahora con los fondos europeos, la rehabilitación sostenible y eficiente de edificios. Vamos a dar un salto con los fondos europeos y ahí hay unas posibilidades de crear empleo de calidad, porque no es poner ladrillos, estamos hablando de domótica, de materiales, de energías renovables, que tenemos que hacer ese esfuerzo para formar a los miles de trabajadores que puedan dar salida en todo el ámbito de la digitalización. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos en el corto plazo, porque además, y ahí con un foco muy importante en los jóvenes, que han sufrido, sobre todo en el desempleo, son los que más han sufrido. Y ahí apelo también a las empresas a ayudarnos, porque estamos haciendo un esfuerzo. Desde luego, el Gobierno ya hemos anunciado un plan de choque para el desempleo juvenil. Vamos a meter muchos recursos en todo lo que tiene que ver con capacitación digital, recualificación, reforma de las políticas de empleo. Pero las empresas, tenemos que trabajar con las empresas para hacer que ellas también nos ayuden a identificar los sectores que necesitan esa recualificación. Estamos ahora reformando la formación profesional para que sea una formación profesional. Ya hemos aprobado recientemente el proyecto de ley de formación profesional, que va a ser dual, y ahí necesitamos a las empresas para entender cuáles son sus necesidades, trabajar con ellas en los programas de formación, porque creo que nos la jugamos en el próximo año, 2 años, para lograr que los sectores que van a necesitar mano de obra y personal lo tengan y por tanto demos salida a todo ese desempleo que se ha creado, demostrando que tenemos una economía flexible y que es capaz de recualificar a su capital humano en tiempo, porque además vamos a un tiempo en donde la cualificación y recualificación a lo largo de toda la vida laboral va a ser la norma, ¿no? Entonces esta es la oportunidad para empezar a hacerlo ya de una manera permanente, ¿no? José Miguel Maté, que es el consejero delegado de Tresis, una de las importantes gestoras de inversión
en nuestro país y asesores financieros, te traslada, Manuel, la siguiente pregunta. ¿Podría aclarar si se aplicarán criterios de retroactividad a los proyectos? Se ha dicho en ocasiones que podrían acceder a los mismos proyectos de inversión realizados a partir de marzo de 2020. ¿Es así? Vamos a ver, la retroactividad, cuando nosotros hablamos de retroactividad, hay un reglamento, el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, que habla de que se pueden financiar inversiones y reformas desde febrero del año pasado. Y de hecho nosotros ahora el primer pago de el segundo pago, digamos, después del pago de la prefinanciación, el que esperamos recibir a finales de año, se basa sobre el cumplimiento de las reformas ya hechas. Ahora bien, para ser sincero, pretender que proyectos ya ejecutados se vayan a reembolsar me parece que va a ser más la excepción que la norma. Yo diría que lo que pretendemos es movilizar recursos a partir de ahora adicionales, que se aceleren procesos de inversión transformadora, o que se escalen proyectos que ya están, pero veo un poco complicado, incluso jurídicamente, que nosotros proyectos que traen empresas podamos financiar cosas que ya se habían hecho, porque aquí de lo que se trata es de movilizar adicional, no financiar los planes de negocios de empresas que ya han hecho, sino a más, digamos. Nos trasladan otra pregunta que dice: la polémica causada por las ayudas a Plus Ultra han ralentizado gravemente la concesión de otras ayudas de la SEPI, y eso está generando inquietud entre los inversores y los empresarios. ¿Cómo valoran desde Moncloa los pasos dados hasta el momento en la adjudicación de ayudas a las empresas? ¿Qué cosas cree que hay que mejorar y aprender de cara al futuro? Bueno, la verdad es que lo primero que me gustaría decir en relación a esta pregunta es, la verdad, poner en valor lo que ya se ha hecho, ¿no? Porque parece, escuchando la pregunta, podría parecer que no se han dado ayudas, ¿no? Mire, en los ICO hemos movilizado 120.000 millones de financiación, en donde unas 500.000 empresas se han beneficiado, el 85-90% pymes, por cierto. En los ERTES 40.000 millones de financiación, 3,6 millones de trabajadores, que son también entre 500 y 600.000 empresas. Luego, me gustaría aquí poner en valor lo que se ha hecho, porque gracias a esta financiación, gracias a los ERTES, se han salvado millones de puestos de trabajo, es decir, millones de puestos de trabajo. Por tanto, esa es la perspectiva. A partir de ahí, eso no quiere decir que tengamos que ser complacientes. Recientemente hemos aprobado 11.000 millones de ayudas nuevas, de los cuales pues había 7.000 millones de ayudas directas, más 3.000 millones de, digamos, de refinanciación o de quitas en los ICOs. Debo decir que los 7.000 millones de ayudas directas, que como es sabido se van a ejecutar a través de las comunidades autónomas, ya para prácticamente todas las comunidades autónomas ya se les ha transferido a las comunidades autónomas hace ya semanas. Alguna que todavía no, debo decir, sin decir cuál, que es porque de hecho nos han pedido retrasarlo. O sea, el gobierno ya ha puesto en manos de las comunidades autónomas esos fondos, y lo que ahora se trata es de que las comunidades autónomas lancen sus peticiones y hagan llegar ese dinero a las empresas, ¿no? Cosa que estoy seguro que van a hacer próximamente, ¿no? Porque somos conscientes, y por eso aprobamos estos 11.000 millones, de que muchas empresas, muchos autónomos, por cierto, los autónomos a los que también se les ha ayudado mucho, pero que hay que seguir ayudando, están esperando estas ayudas, y yo espero que las comunidades autónomas hagan llegar ese dinero en breve. Antes hacía alusión Ricardo a la ejecución, y una de las preguntas que nos llega habla de eso, ¿no? Dice que históricamente España no ha sido un ejemplo en la ejecución de los fondos europeos, que no hace mucho fue muy polémica la noticia de que España, en un sector tan importante para nuestra economía como el turismo, no fue capaz de ejecutar unas de las ayudas europeas que otros países sí pudieron ejecutar y accedieron, que hay muchas comunidades autónomas que están ejecutando el 8, el 10, el 15% de los fondos europeos y que no son capaces de ejecutar más. Y pregunta, ¿no cree que la asignación de los fondos es muy lenta y burocrática en nuestro país?
Y añade una pregunta que yo creo que tiene un poco, pero yo te la traslado. ¿No ve riesgo en la entrada de inversión exterior? No tiene mucho que ver la primera con la segunda, pero bueno, son dos preguntas de la misma persona. Lo primero que quiero decir es explicar que España, desde que entramos en la Comunidad Económica, antigua Comunidad Económica Europea, con gobiernos de distinto signo, Ricardo ha estado en otros gobiernos, es uno de los países que más se ha beneficiado de los fondos y mejor ha ejecutado los fondos. O sea, yo leo a veces cosas que no son ciertas. Eso para dar una perspectiva histórica. También es verdad que durante las primeras décadas grandes proyectos de infraestructura absorbían más fondos y eso cambió a partir de finales de los 2000, donde empezamos, ya no necesitábamos tantos fondos para carreteras o AVEs o aeropuertos y los hemos dedicado más a redes, a formación. Aún así, cuando se dice que España no ejecuta los fondos, tampoco es verdad. Los fondos que no se ejecutan hay que devolverlos a la Unión Europea. No, España no ha devuelto ni un euro a la Unión Europea, es decir, ha ejecutado todos. Cosa distinta es que apuremos al máximo los plazos. Los plazos para ejecutar los fondos europeos tienen un periodo y luego hay un periodo adicional y España a menudo ha ejecutado hacia el final de la cola, pero España ha ejecutado todos los fondos y lo digo con gobiernos actuales. Nosotros llevamos 3 años y ha habido otros gobiernos y pongo en valor el valor que han hecho, el trabajo que han hecho otros gobiernos. Dicho esto, como ha dicho también Ricardo poniendo algunas cifras, a nadie se le escapa que ejecutar esta cantidad de fondos es un desafío, eso es evidente. Y no hay soluciones ni varitas mágicas de, oye, con esta medida que yo te propuse lo habríamos ejecutar. No, no es así. Requiere una movilización de personas, de organismos, de entidades, de ministerios para que se ejecuten en múltiples frentes a la vez. Este gobierno aprobó un Real Decreto Ley que ya es una primera reforma en sí, porque se aprobó para quedarse, de agilización, reducción de burocracia, de trámites, de plazos, con idea de absorber mejor los fondos. Y además, muchas comunidades autónomas están haciendo lo mismo en sus ámbitos y aprobando reales decretos similares. Nosotros hemos creado una gobernanza con una serie de órganos de ejecución que creemos que es bastante robusta, es compleja, porque complejo es nuestro país y porque hay muchas comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas van a tener que ejecutar una buena parte de los fondos, porque son sus competencias. Hemos reforzado las conferencias sectoriales para tener un diálogo estrecho con las comunidades autónomas. El propio presidente ha anunciado que va a hacer una conferencia de presidentes próximamente para tener un diálogo con ellas. Tenemos una serie de comisiones interministerial, se ha reforzado Hacienda, la Secretaría General de Fondos para tener mucho personal con capacidad para hacer los controles y auditorías que Europa impone, porque a veces leo con sorpresa cómo se habla en medios de que no hay controles, de que el dinero no hay más que leerse el reglamento público del reglamento del mecanismo de recuperación para ver los pedazos de controles que Europa impone. Aparte, en el plan se explica y hay toda una sección explicando todos los controles que tenemos que poner, por tanto los controles son inevitables. Yo creo que una de las claves para la ejecución va a ser tener la suficiente flexibilidad en el diálogo constante con Europa para ir viendo cómo avanza la ejecución, en donde hayamos acertado, poner el foco, y en aquellas cosas donde veamos que no funcionan bien, el tener una cierta capacidad que el reglamento permite para mover dinero de unos sitios a otros, dentro de lo que es un plan que ya está negociado y aprobado. Puedo decir, por ejemplo, con las comunidades autónomas, que nosotros vamos a incentivar el buen uso y la ejecución. Incentivar, digo incentivar, no castigar, incentivar, es decir, en los repartos que hagamos, animaremos y dejaremos un dinero para que aquellas comunidades autónomas que ejecutan en tiempo y forma puedan recibir más fondos, mientras que aquellas que no lo hagan y se quedan, porque todos los años iremos repartiendo, pues cuando queden remanentes, pues no recibirán el mismo dinero.
Es muy importante que las comunidades autónomas sean conscientes, y yo creo que ya todas lo son, que tienen que ejecutar a tiempo y con agilidad, y que pueden, con cargo a los fondos, también reforzar sus capacidades, porque los objetivos que tenemos que cumplir como país nos vinculan a todos, y en los ámbitos en donde las comunidades autónomas ejecutan, si no ejecutan ellas, no cumpliremos los objetivos y por tanto no recibiremos los siguientes pagos. Entonces, en ese sentido, nos interpela a todos los distintos niveles de la administración para ejecutar lo más rápidamente que podamos. Por supuesto, no se trata de ejecutar por ejecutar, sino que sean proyectos de calidad, proyectos transformadores, que creen empleo y que modernicen, etcétera, ¿no? Pues Manuel, Ricardo, si no tienes otra cosa que añadir, nosotros hemos cumplido nuestro tiempo. Creemos que ha sido un diálogo interesante, esperamos haber ayudado a los que nos han seguido a despejar posibles dudas sobre la gestión de los fondos. Agradecemos a Equipo Económico su apoyo al Spain Investor Day y a esta webinar. Agradecemos a Manuel de la Rocha que haya sacado un poquito de su tiempo para poder estar con nosotros, y te deseamos de verdad, por el bien de nuestro país, un éxito en la gestión de los fondos europeos. Y bueno, no te deseamos mucho trabajo los próximos meses, porque seguro que lo vas a tener, o sea que eso no es necesario desearte. Lo que tengas, mucha suerte, Manuel. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros. Gracias. Gracias.